Un programa de radio hecho por jóvenes. Fernando Cortés, conductor, a cargo del análisis legislativo y derecho comparado. Leonel Montiel, co-conductor, a cargo de asuntos políticos. David Romero, columnista a cargo de asuntos jurídicos. Federico Ferreiro, a cargo de investigaciones históricas y comunicaciones en las redes. Desde ahora en FM Plural 103.9 comienza Patria Matancera. Bueno, muy buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva edición de Patria Matancera. Fernando Cortés es mi nombre y nos volvemos a encontrar como cada noche de viernes a las 22 horas en la sintonía de FM Plural 103.9. Pedimos ante todo disculpas que la semana pasada no pudimos estar haciendo la mesa como lo venimos haciendo ya hace más de 130 viernes. Pero bueno, distintas cuestiones nos llevaron a no poder hacerlo. Así que hoy estamos nuevamente aquí, acompañado como siempre de Leonel Montiel. Buenas noches, Leonel. Buenas noches a todos. Bueno, bienvenido. Mandamos un saludo muy grande a nuestro tercer integrante que hoy no está aquí en la mesa, a David Romero, que bueno, casualmente ayer estuvo de cumpleaños, que está en la provincia de Misiones en este momento descansando, así que le mandamos... Su provincia de... No es natal, pero es natal de su familia. Sí, más o menos. Es como su segunda casa. Así que le mandamos un saludo muy grande y un muy feliz cumpleaños a David, que bueno, es un gran compañero, un gran colega y un muy buen amigo por sobre todas las cosas. Aprovecho también antes de arrancar, tenemos 2 cumpleaños más. Hoy es el cumpleaños de Fabián, que nos está escuchando, le mandamos un abrazo grande, y de algún otro amigo que nos ha visitado aquí también en la mesa, que es de Gustavo Ferragut, que también cumplió años ayer, así que un abrazo grande para ambos. Que ahora dentro de poco vamos a andar visitándolo en su fiesta, ¿no? Le mandamos un abrazo a los dos. Así que bueno, vamos a encarar entonces la noche de hoy. Tenemos 2 visitas. Hoy nos visitan Walter Abas y Juan José Sosa. Walter, ex secretario general de la Unión Cívica Radical de La Matanza, y Juan José Sosa, actual secretario general de la Unión Cívica Radical de La Matanza. Buenas noches a ambos y bienvenidos a la mesa. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias, y siempre es un gusto estar acá. Bien, gracias por haberse acercado. La verdad que para nosotros es muy interesante poder intercambiar con ustedes, sobre todo para nosotros jóvenes, así que bueno, tenemos mucho para aprender de la experiencia de ustedes y sobre todo de un espacio político centenario, ¿no?, como es la Unión Cívica Radical. Así que bueno, vamos a estar conversando al respecto de la actualidad, ¿no?, de la UCR local, la UCR nacional, el Frente Amplio UNE, bueno, las distintas cosas que están pasando, la política nacional, que bueno, como recién decíamos fuera del aire, día a día nos empapa de noticias y de cositas nuevas que nos tienen ahí, expectantes, pendientes de qué es lo que está pasando. Así que bueno, vamos a ir viendo cuál es la posición que tiene la UCR tanto local como nacional, ¿no?, en estos temas. Damos las vías de comunicación antes de comenzar. Nuestra línea de teléfono principal, que como siempre decimos, estamos abiertos al debate. Cualquier consulta o crítica o pregunta o lo que tengan para decir, lo pueden hacer. Aquí no censuramos a nadie. El teléfono es 4651-4858, lo repito, 4651-4858. La otra línea es 3530-5131 y nos pueden escuchar vía online ingresando a www.radioplural.com.ar. Tenemos nuestro muro de Facebook abierto, como siempre, Leonel, ahí en las redes sociales. Nos buscan como Patria Matancera. Así que todos esos son nuestros canales para que bueno, participen y interactúen tanto con nosotros como con los invitados. Así que bueno, vamos, si les parece, tenemos la oportunidad de tener al ex secretario general y al actual secretario general, ¿no? Me parece que es interesante un poco que seguramente hay mucho militante radical, mucho vecino radical y mucho vecino que no es radical, que no está interesado en la política, que está escuchando el programa, o militantes de otras agrupaciones. Está bueno contar, ¿no?, cómo se llega a tu elección, Juanjo, como actual secretario general, cuándo fue la elección, que bueno, fue el año pasado, cómo se dio esto, ¿no? ¿Cómo vivís vos esta importante, digamos, designación que te han dado tus compañeros correligionarios? Bueno, realmente es muy importante, ¿no? Teniendo en cuenta que en la anterior elección, no hubo elecciones, sino que hubo un acuerdo de unidad, por lo tanto se presentó una sola lista, y en esta ocasión, el 7 de septiembre, hubo internas donde bueno, ganamos por casi el 60% de los votos, donde hicimos en algunos circuitos una doble elección, ya que fueron cuestionados algunos de los circuitos. Bueno, así que redoblamos los esfuerzos y logramos la conducción.
Y llegar acá, bueno, implica una responsabilidad y un compromiso muy grande. Yo soy radical desde los 16 años y realmente ser el secretario general de la Unión Cívica Radical de La Matanza, nada más y nada menos. ¿Es la primera vez que ocupás este lugar? Es la primera vez. Yo fui, cuando era jovencito, secretario general de Franja Morada de la Universidad de La Matanza. Fundamos Franja Morada en aquella época, en el año 91. Y ahora con Walter también participó de eso. Abas. Sí. Y ahora, bueno, esta responsabilidad que nos toca en un momento realmente bastante difícil, es un desafío muy grande para el radicalismo matancero a nivel nacional. Es un año electoral, se elige el presidente, y con todo lo que nos está pasando día a día, como te decía anteriormente fuera del aire, nos tapan las noticias día a día. Por lo tanto, tenemos que, por un lado, estar atento a todo lo que está ocurriendo con la realidad nacional, llevarle tranquilidad a la gente, decirle que no están en peligro las instituciones democráticas, pues están consolidadas, eso de allá, pero nosotros como dirigentes, llevar tranquilidad a la sociedad y bueno, y dejar que la justicia realmente vaya tratando estos temas según corresponda. Nosotros estamos en un momento donde vos planteabas en tu comentario el tema del FAUNE. El FAUNE no podemos desconocer que está en un momento difícil, ¿no? Después de la ida de Carrió, eso ha movido mucho el escenario dentro del Frente Amplio UNE. Formalmente seguimos estando dentro de ese espacio, pero debatiendo para adentro cuáles son los pasos a seguir, como tengo entendido que otras fuerzas, otros socios del FAUNE lo están haciendo también para adentro. Nos damos a la espera de la convención provincial, que va a ser el 7 de marzo, y luego la convención nacional, que va a ser el 14 de marzo. A partir de ahí, nosotros, como funcionamos orgánicamente, vamos a acatar lo que resuelva las convenciones. Yendo a ese punto, Juan, mencionás el aspecto orgánico de las convenciones. ¿De qué manera puede llegar a influir el resultado de la convención en el armado o desarmado del Frente Amplio UNE? Muchísimo. Y otra cosa, ¿vos creés que si de la convención sale no sé cómo se le llama, un documento, ¿no? que plasme una posición quizás del presidente del partido, de la facción dominante, ¿crees que pueda llegar a haber cortocircuitos y divisiones? ¿O en base a tu experiencia y lo que vos conocés, la Unión Cívica Radical, crees que se van a unificar en base al documento, ¿no? que prime? Primero tenemos que evaluar el contexto en donde estamos hablando de estos temas. No estamos en el 83, no estamos en 1983, que teníamos un liderazgo muy fuerte a través de Raúl Alfonsín, donde supo convocar a todos los sectores. Recordamos que en el 83 Alfonsín no ganó solamente por los radicales, sino por la gran convocatoria que él tenía, el carisma, el liderazgo que ejercía. Eso lo digo porque hay que tenerlo en cuenta, porque muchos comparan el 83 con este momento. Este es otro momento, ¿no? Donde no estamos discutiendo las instituciones democráticas, estamos viendo cómo es la situación del radicalismo hoy. Y tenemos, desde mi punto de vista, dos caminos. O quedarnos en el romanticismo del 83 o entender cuál es la situación del radicalismo actual y tratar en lo posible de llegar este año con una oferta electoral a la sociedad, donde la sociedad realmente vea en nosotros la posibilidad de, bueno, que podamos gobernar, que podamos legislar y que podamos ir resolviendo los problemas de las personas de la sociedad, tanto matancera como provincial y como nacional. Cortocircuito, obviamente que va a haber, los debates dentro del radicalismo son calientes y no todos tenemos la misma postura y la misma mirada. El tema es que de esas convenciones, que es el órgano máximo que dirime las cuestiones internas del radicalismo, tenemos que ser prudentes, respetuosos y acatar de lo que surja de esa convención. Acá en la Unión Cívica Radical hay dos candidatos a presidente, digamos, de los más conocidos, que son Julio Cobos y Ernesto Sanz. ¿Crees que y ambos tienen además posiciones diferentes en torno a la alianza, ¿no? Cobos por ahí plantea más sostener el FAUNE, por ahí con lo que era el FAT y con algunos otros sectores que no incluyen a Macri ni a Massa,
mientras que Ernesto Sanz por ahí postula lo contrario, ¿no? Una posición más similar a la de Elisa Carrió, que es generar una gran interna donde participe Macri, hasta ahora seguro, y quizás Massa. ¿Ustedes en qué lugar se encuentran entre estas dos posiciones, ¿no? Estas dos grandes posiciones que hoy en día enfrentan a la Unión Cívica Radical? A ver, no te puedo responder como secretario general de la UCR, quizás te puedo dar una opinión como Juanjo Sosa, como un militante más de la Unión Cívica Radical. Y desde ese punto de vista, te decía anteriormente que los radicales hoy tenemos dos posiciones o dos caminos para tomar, quedas en el romanticismo del 83 o entender que el radicalismo tiene que ser capaz de ampliar el espacio para poder llegar a una alternativa. Esa es mi visión. Yo estoy de acuerdo con ampliar el espacio para ir. Las PASO están hechas justamente para esto. Realmente el sistema de las PASO es realmente tiene en su contenido, en su fundamento, realmente es muy sabio el sistema, ¿no? ¿Y cuál sería el problema de ir todos en una gran interna y a partir de ahí que se puedan dirimir los candidatos? Walter, ¿qué opinión tenés al respecto? Bueno, es como que más lo que más correspondía era que eximirlo a Juanjo por su condición de secretario general, despedirse de cuestiones internas, claro, ¿no? Porque bueno, su condición orgánica. Por ahí vos te podés jugar un poco más, ¿no? Te permite para eso estamos, desde nuestro espacio militante, que es los de ALEM, y voy a aprovechar para pasar el chivo, que los que nos quieran seguir por Twitter es @losdealem. Desde nuestro espacio coincidimos en la necesidad de generar un espacio que represente a la mayor cantidad de ciudadanos posible. ¿Por qué digo esto? Porque Argentina vive, creo que un momento muy particular y que no sé si se va a dirimir exclusivamente en la cuestión que tiene que ver con la ideología. No estoy tirando por la borda la cuestión ideológica, quiero que se nos entienda bien, pero creo que hay ciertas urgencias que requieren hoy nuestra nación, que tienen que ver más con volver a restituir la condición de república que se ha visto degradada en estos años de kirchnerismo. Y somos muy críticos de esa cuestión, cuando no se respeta la condición republicana, que nosotros los radicales somos defensores a ultranza. Entonces creemos que la necesidad prioritaria en este momento del país es volver a restituir esa calidad republicana que hoy está necesitando Argentina para enfrentar el futuro que viene. Argentina tiene un futuro que a mi criterio, yo soy muy optimista, tengo para hacerlo, porque Argentina es un país extraordinario y no nos estamos poniendo de acuerdo quizás en cosas fundamentales, y es en generar ese camino que nos lleve hacia el futuro que Argentina se está mereciendo. Bueno, queremos generar las instituciones o restituir la calidad de las instituciones para abrir la puerta a ese futuro que Argentina está por comenzar. Bien, recién hablábamos, y esto es para ambos, puede contestar cualquiera, recién hablábamos del debate interno, que es muy importante, hablábamos de la convención que va a tener el próximo mes la Unión Cívica Radical. Venimos de una anterior elección donde la primera alternativa de gobierno era no peronista, y hoy pareciera que por estos días uno enciende cualquier canal de noticias y se habla de 3 candidatos, ¿no? Que son Scioli, Macri y Massa, ¿no? Y acá olvidándonos de todos los candidatos presidenciables del Frente para la Victoria, ¿no? Que serán Randazzo, Domínguez, bueno, un montón más que van a aparecer seguramente. Entonces yo les consulto, ¿qué creen ustedes? ¿En qué está fallando la oposición? Que nos lleva también a un poco lo que decía Walter, a tener que pensar en la herramienta de las PASO para poder negociar, y al margen de lo ideológico, digo, ¿no? Que es lo que bien decía Walter recién, que lleva a las fuerzas opositoras, progresistas, no peronistas, a tener que sumarse, según el criterio que estamos discutiendo acá, a una gran interna con un espacio que se dice al menos peronista, o que su doctrina entiende que es peronista, como es el peronismo de Macri, ¿no? A ver,
Es muy amplia la respuesta. Yo entiendo que, como decía anteriormente, como estamos en otro momento, en otro contexto, así como somos muy críticos a este modelo kirchnerista, tanto en lo social como en lo económico, vale también hacernos una autocrítica. Y yo creo que nosotros estamos fallando. Nosotros, cuando hablamos, hablo de la oposición, ¿no? Sí, en general. Sí, claro, sí. Estamos fallando en esto. Primero, en hacer una autocrítica y no entender qué es lo que está pasando, qué es lo que está demandando la sociedad a los políticos, a los dirigentes, a los partidos o a los frentes y los movimientos. No estamos entendiendo. Y creo que el pretender ser y llegar es como que no te permite mirar y sentarte a conversar, a charlar y poder llegar a acuerdos. Creo que en algunos sectores hay muchas mezquindades y eso es lo que no te permite realmente poder sentarte a por lo menos a plantear 5, 4, 10 puntos programáticos y poder decir, bueno, coincidimos en esto, vayamos por esto. Me parece que hay todavía mucha mezquindad en la política. Está, digamos, los candidatos hoy, en general creo yo, están muy en la postura del marketing. Entonces ya no se debaten ideas, no se discuten ideas, sino figura, postura, simbologías, programas. Entonces ahí le estamos cerrando, me parece, un poco nosotros. Por eso insisto en recalcar que mi visión de ampliar el espacio tiene que ver con seguir intentando recuperar la identidad, en este caso de la Unión Cívica Radical, que la fue perdiendo. Entonces tenemos que apuntar a eso. Yo entiendo que tenemos que ser capaces de volver a tener esa vocación de poder y la capacidad de poder gobernar, que se fue perdiendo por diferentes razones. Juan y Walter, ¿no? Justamente mencionaste el tema de la identidad, el recuperar, ¿no? Y yo a veces cuando, tuve la oportunidad de viajar a otras provincias del país, y donde vos te sentás en una mesa a comer un asado con 15, 20 personas, donde vos encontrás 5 o 6 radicales, 5 o 6 peronistas y por ahí gente que es de otros partidos o no le interesa la política. Vos comés un asado en La Matanza de 15 personas, probablemente encontrás 1 o 2 radicales o ninguno, y la mayoría peronistas. ¿Qué crees que le hace falta a la Unión Cívica Radical para recuperar los barrios y empezar a fortalecer las bases sociales, ¿no? Que es lo que creo que es fundamental para alcanzar el gobierno, y más en un lugar tan complejo como La Matanza, que sabemos que tiene una tradición de peronista muy arraigada. ¿Qué ideas tenés para avanzar en este tema, o tienen, no? En primer lugar, cuando te decía que uno de los desafíos de esta nueva conducción, justamente hablaba de esto, ¿no? Cuando hablamos de recuperar la identidad radical que alguna vez supimos tener acá en La Matanza, porque hemos tenido elecciones muy buenas, ¿no? Casi hasta a punto de ganar. Y en el 87 ganaron. Exactamente, sí. Y en el 97 creo que estuvieron ahí, pero tuvieron empate técnico. Yo creo que eso tiene que ver con el desafío que nos planteamos ahora la nueva conducción de, en lugar de enfrascarnos tanto dentro del comité, salir del comité y sacar el partido a la calle. Tenemos que ir a los barrios, tenemos que hablar con la gente, tenemos que saber qué es lo que le pasa, tenemos que ver qué pasa con las escuelas de La Matanza, con los hospitales de La Matanza, con las ONG de La Matanza, con los centros de jubilados. Si tenemos que tener presencia, eso nos falta, presencia en los barrios. Cuando entendamos todos los radicales que este es el verdadero objetivo, va a ser ahí cuando la sociedad comience a pensar y a mirar en nosotros como una posibilidad y como una alternativa en un futuro. Y por ahí agregaría sencillamente tratar de interpretar los tiempos. Raúl Alfonsín se transformó en el líder de un cambio porque la sociedad lo miró. ¿Y por qué lo miró? Porque él supo interpretar a la sociedad y el momento en que estaba viviendo. Y hoy, más allá de contar o no contar con liderazgos, en este momento estamos muy lejos de contar con un liderazgo como el de Raúl Alfonsín, porque se da cada tanto en la historia. Más allá de eso, lo que tenemos que aprender desde el radicalismo es a interpretar los tiempos, a interpretar a la sociedad. No estoy diciendo dejemos de lado nuestros ideales y aceptemos los ideales que se ponen de moda por la sociedad. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de hablar el mismo lenguaje de la sociedad para que la sociedad, cuando nos ve,
y nos escuche, aparte de vernos y escucharnos, nos interprete. Y en esto es un camino muy complejo que hay que empezar a desandar desde el radicalismo, en modernizarse, en hablar de un radicalismo moderno que interprete esta modernidad y que pueda en un tiempo tomar la iniciativa de ser conducción del tiempo que viene. Creo que estamos viviendo un cambio, diría, de disrupción, un quiebre. Se viene un quiebre en la Argentina. Creo que vamos a terminar con una Argentina vieja, antigua, que se dirimía en la contradicción fundamental de patria o antipatria. Obviamente no vamos a ser tan ingenuos de pensar que no va a haber más patria y antipatria, pero eso no puede ser lo que nos gobierne y lo que nos condicione para gobernar una Argentina del futuro. Entonces, el radicalismo, para cambiar, también tiene que modernizarse e interpretar lo que viene. Bien, recién, Juanjo, hablabas de salir al territorio, hablaste de los vecinos de La Matanza, entonces indirectamente un poco vamos a hablar, ¿no?, del ámbito local. La última vez que te recibimos acá en la mesa, eras candidato a consejero escolar, y fue en la elección del 2013, ¿sí?, hace 2 años. Integrabas la lista que Pepe Mira, ¿no? Sí, que dentro de los concejales encabezaba el defensor del pueblo adjunto, el doctor Mira, a quien le mandamos un abrazo muy grande. Y en esa interna, que fue la interna de, por aquel entonces, el Frente Progresista Cívico y Social, habían 2 líneas internas del radicalismo y otra lista que no era puramente del radicalismo, pero que habían algunos dirigentes radicales que secundaban a otros dirigentes que pertenecían a otros partidos del Frente Progresista de aquel entonces. Entonces, yo lo que quiero preguntarles es, también hablaste de las mezquindades, ¿no?, de los egos, de poder generar acuerdos, y Walter dijo, necesitamos un radicalismo, y agregó otras características, pero dijo un radicalismo, ¿no? Y ahí quiero hacer un enfoque puntual. ¿Creen ustedes que para la próxima elección van a poder lograrse mejores acuerdos? ¿Se está charlando sobre eso? ¿Qué se está trabajando al respecto? Mira, muy bien lo que apuntás, pues justamente cuando hablo de mezquindad tiene que ver con esto, ¿no? En las últimas elecciones, realmente el radicalismo fue en diferentes listas, ¿sí? Y es realmente, a mí me ha molestado muchísimo, porque cuando hablamos de recuperación de la identidad radical tenemos que entender, claro, es una sola, no son 3, 4 o 5, ¿no? Eso tiene que ver con la... No, yo a veces hablo sin filtro, tengo que cuidar las palabras, ¿no? Pero, igual a la gente que escucha le gusta eso, ¿eh? Claro, pero nos das rating. Pero es muy miserable pensar en el egocentrismo, decir quiero ser yo, y si yo no soy, entonces rompo con todo. Con eso tenemos que terminar. Entonces a veces los radicales somos 4 y ya tenemos 4 líneas internas. Entonces hay que terminar con eso. Están muy buenas las internas, pero ya se tienen que dirimir a través de debates internos, y una vez que haya interna, bueno, todo acompañar a los ganadores. Es lo que no está pasando. Por eso la convocatoria mía es a todos los sectores de los radicales a trabajar juntos en esta recuperación. Si realmente queremos al partido, si realmente buscamos la identidad radical, yo creo que este es un momento para demostrarlo, para decir, encolumnarnos todos bajo ciertas banderas, ciertos principios, ciertas premisas, ir para adelante. Pero va a depender obviamente de los dirigentes de La Matanza. Yo estoy totalmente predispuesto y el comité está abierto para todos los dirigentes de La Matanza, que con gusto vamos a recibirlos, ¿sí? Y tratar de llegar a acuerdo, a unidades. Obviamente que hoy va a haber matices hay en todos los sectores, pero una cosa es tener miradas diferentes con respecto a cierta política, otra cosa es ir dividido en diferentes frentes. Eso no le hace bien al radicalismo, que es una de las causas también por la cual se ha perdido ciertos adeptos, ¿no? La fragmentación. Entonces, nosotros, esta nueva conducción lo que apunta es justamente a unir al radicalismo y detrás de una gran bandera, que es la bandera, primero la celeste y blanca, y después la bandera que siempre levantó el radicalismo históricamente. A partir de ahí yo creo que la sociedad nos va a comenzar a mirar de una forma diferente y vamos a ser capaces de construir alternativas electorales, no solamente para ganar una elección, sino para
saber gobernar. Seguro, ¿no? Y además que ha quedado en evidencia, porque si recordamos, en el 2013 el Consejo Deliberante se terminó constituyendo totalmente que tiene una oposición que es del Frente Renovador, pero digamos doctrinariamente en términos políticos es completamente peronista, 24 concejales, totalmente que comparten la misma ideología. Es decir que digamos a la oposición tiene que hacerle algún llamado de atención a esto, ¿no? Decir, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? Tal cual, mira, yo no me acuerdo cuándo fue la última vez que tuvimos un consejero escolar en el consejo escolar, no me acuerdo cuándo fue la última vez, y perdimos el último concejal. Y tiene que ver con esto, ¿no? Que un gobierno, ya sea municipal, provincial, necesita sí o sí de una oposición para ejercer un contralor de la gestión, de poder marcar los desaciertos, de poder incluso sugerir, de marcar todo lo que ocurre. Si no, se convierte... El diálogo político, el famoso diálogo político. Entonces, La Matanza, todo lo que vivimos en La Matanza y conocemos La Matanza, sabemos que no está bien, que hay muchísimas cosas por mejorar, que la desigualdad es terrible acá en La Matanza. Las escuelas, bueno, yo que soy docente las conozco. Entonces el radicalismo tiene que estar a la altura de la circunstancia y entender que se vive una etapa distinta, una etapa no solamente de sentarse en un escritorio a hablar de política, sino salir a la calle a escuchar las demandas de la gente y en función de eso a armar programas que sean capaces de darle solución a todos esos problemas. Seguro, ¿no? Vamos a sobre todo, corte. sí, vamos a ir al corte. Me gustó mucho lo que dijiste de los programas, ¿no? Me parece que eso es fundamental, digo, en una política, hablando mal y pronto, tan bastardeada por ver quién se sienta con Mirta Legrand o quién tiene la novia más linda, porque evidentemente eso catapulta a los cargos políticos y demás, ¿no? Estaría bueno poder volver a discutir de programas y de propuestas. Así que bueno, vamos entonces al primer corte, muy cortito, y enseguida volvemos con nuestras visitas. Bien, largamos entonces con el segundo bloque. Continuamos aquí con la visita de Juanjo y de Walter, uno ex secretario general de la UCR y el otro actual secretario general de la UCR Matanza, discutiendo, ¿no?, de todo un poco de la cuestión orgánica de la UCR, las convenciones, las posturas que tienen sobre los distintos temas. Hace un ratito, bueno, y hablábamos recién fuera del aire sobre este nuevo espacio, ¿no?, que se está forjando, que es los de ALEM, dentro de la Unión Cívica Radical Matanza. Estábamos hablando también de las diferencias internas, ¿no? Y creo que todo tiene que ver con todo, así que me parece interesante, ¿no?, hablar de qué es los de ALEM, ¿no? Bueno, los de ALEM básicamente surgen de la necesidad de un cambio hacia adelante. Venimos de una militancia de unos cuantos años donde nos volvemos a reencontrar y armamos Orgullo Radical junto con otro amigo del alma de la militancia de la juventud, que era Sergio La Greca, y con una mirada muy alfonsinista, muy de tratar de reivindicar la figura de Raúl, que no necesitaba reivindicar, pero nosotros creemos que así estaba bien. Y bueno, con una mirada hacia adelante, para los tiempos que vienen, es que surge la necesidad de rearmarse, de ayornarse y fundamos o empezamos a armar lo que es los de ALEM. Y los de ALEM es una mirada de la política y una tratar de interpretar a don Leandro en el siglo XXI, sin dejar de lado sus valores, quizás adaptándolo a lo que viene, porque don Leandro no se imaginó nunca, no nos imaginamos nosotros lo que estamos viviendo ahora. Claro. Hace unos pocos años, imagínense, don Leandro, bastante hizo por el partido y bastante nos dio. Y bueno, es reivindicar su figura. Obviamente nuestra militancia alfonsinista... Una cuestión generacional incluso. Claro, trasciende todo, ¿no? Es decir, haber vivido a Raúl Alfonsín te marca, creo que de por vida. Pero no nos vamos a quedar solamente en esa cuestión que tiene que ver con cierta nostalgia por lo que hemos vivido por Raúl Alfonsín. Continuamos su legado, continuamos su mandato, somos hombres de Raúl Alfonsín, somos tipos, animales políticos gracias a Raúl Alfonsín,
nos seguimos emocionando cuando vemos un video de Raúl Alfonsín como si fuéramos unos nenes, pero nuestra apuesta al futuro es a través de los de ALEM. ALEM trasciende todo, es nuestro fundador, siempre a mi criterio va a ser nuestra guía, más allá de todos los próceres que ha dado el radicalismo en su historia. Hoy recién hablábamos, bueno, Juanjo hoy tiene una representación partidaria que no le, digamos, le permite representar a todos los radicales, y Walter la ha tenido hasta hace muy poquito. ¿Cómo hacen para conjugar, ¿no? Sabemos que todos los partidos tienen miles de agrupaciones. El peronismo tiene miles de agrupaciones, el socialismo tiene miles de agrupaciones, la Unión Cívica Radical también las puede tener. ¿Cómo hacen para conjugar esta búsqueda de unidad con el lanzamiento de un nuevo espacio dentro de lo partidario de la Unión Cívica? Bueno, como yo te decía anteriormente, se trata de eso, se trata de entender que no todos pensamos exactamente de la misma manera. Yo soy un hombre de diálogo, me gusta conversar, me gusta charlar, entiendo que tenemos miradas diferentes, dentro del radicalismo tenemos miradas diferentes con respecto a diferentes posturas, e incluso con a distintos liderazgos que hubo a través de toda la historia del radicalismo, ¿no? Hoy tenemos personas dentro del espacio que comulgan con la idea de Balbín, con la de Raúl Alfonsín, con la de Ilia, con la de Alvear. Entonces la idea es, yo creo que hay que entender los momentos. Entonces, a partir de ahí, porque si uno se queda anclado en un momento determinado, tenés una mirada sesgada y solamente acotada a ese momento. Por lo tanto, no es lo mismo lo que le tocó vivir a Leandro N. Alem que a lo que le tocó vivir a Ilia, por ejemplo. Era un contexto social diferente, económico diferente, demandas sociales diferentes. Eso es lo que tenemos que entender. Yo no digo que Alvear fue más malo que Irigoyen o viceversa. No, les tocó gobernar momentos distintos donde el país requería de ciertas políticas sociales y económicas acorde a ese momento. Creo que no es tan difícil esto. Esto es como cuando vos charlas en tu casa con la familia de un partido de fútbol. Sobre un mismo partido de fútbol hay personas que tienen miradas distintas. Uno es saber interpretar, saber entender y escuchar, que eso es muy importante y eso es lo que está faltando. Aprender a escucharnos es muy importante. Claro, es básicamente el diálogo, esa es la palabra clave, es a partir del diálogo donde dejamos de lado la confrontación interna para, a través del diálogo, llegar a un acuerdo mínimo por el cual empezar a trabajar en unidad o en conjunto, es decir, tener un objetivo común. Esa búsqueda del objetivo común a través del diálogo es lo único que nos va a hacer avanzar dentro del radicalismo. No queremos dejar de lado ese diálogo en la búsqueda del objetivo común. A lo largo de lo que hemos hablado en este programa, se habló mucho del tema de la unidad, ¿no? de recuperar los valores, la identidad, del trabajo y complicado que tienen hacia adelante, ¿no? Tanto como autoridad del partido, así como desde una agrupación, ¿no? Porque de alguna manera los valores se conjugan y los llevan, los valores están en ustedes, digamos, van a estar cuando lo lleven al puesto partidario, como cuando lo tengan en su actividad partidaria individual o grupal. Les voy a mencionar algunos casos recientes, ¿no? De radicales que se están o que manifiestan ideas de división, ¿no? Ayer o hoy manifestó que el diputado Santín, que es Eduardo Santín, de la Unión Cívica Radical, va a armar un monobloque. Él manifiesta principalmente, bueno, que él tiene una posición por ahí en algunas cosas que coincide con el kirchnerismo, que no coincide con la Unión Cívica Radical, por ahí en algunas cuestiones en las que se opone demasiado, ¿no? Otro caso es el de Fernando Pérez, diputado provincial de la tercera sección electoral, representante de Quilmes, que hace poquito manifestó también que se va a armar un bloque que va a postular a POSE. Fernando Pérez sacó un comunicado donde él menciona que en realidad esto va a ser mejor al radicalismo. Yo igual me cuesta entenderlo, ¿no? Como yéndose va a ser mejor. Y así hay varios casos, ¿no? También de intendentes, etcétera. ¿Cómo ven esto ustedes? ¿Creen que esto debilita el radicalismo? ¿Creen que estas estrategias por ahí para fortalecer el radicalismo son por ahí son erróneas?
¿Creen que en La Matanza pueda llegar a suceder algo igual con dirigentes radicales de La Matanza? A ver, definitivamente yo te digo que sí, debilita el radicalismo. En primer lugar, yo no critico a nadie que esté más cerca del modelo, siendo radical del modelo kirchnerista, que apoye, porque si no sería contradictorio mi mensaje. Si yo se diría que tenemos que ser respetuosos de la forma de pensar que tenga cualquier dirigente y me opongo a ese pensamiento, estaría cayendo en una contradicción. Con respecto a lo del diputado Santín, no sos vos solamente, yo tampoco lo entiendo. Pues yo estoy de acuerdo con que si vos apoyás el modelo kirchnerista, pues estás convencido de lo que hace, las políticas que lleva a cabo, y eso es una banca radical, creo que lo ideal sería, decir, cedo mi banca a otro radical, porque yo llegué por el radicalismo. Claro. Y sí, ahí sí, militar en el espacio donde él considere necesario. Eso por un lado. Con respecto a Fernando Pérez, no tengo mucha información, pero... Bueno, Walter parece que sí tiene. Walter. No es que tenga información, no es que tenga una información que no tiene nadie, sino que es lo más común en este momento dentro del partido que estemos en una especie de convulsión, como barajando y dando de vuelta, porque seamos sinceros, no hay una sola posición dentro del partido. Estos años de kirchnerismo nos han debilitado constantemente con operaciones. No estoy diciendo que los radicales somos unos tontos que nos dejamos manipular por el radical, pero no, a la larga terminó pasando esto, donde cooptados algunos gobernadores, otros intendentes, asumían por el radicalismo, después jugaban con el kirchnerismo. Bueno, esto que se ve a nivel nacional y a nivel provincial, también se ve en los municipios. Y es un proceso, digamos, lógico que se va a ir depurando en este... Yo apuesto a poco tiempo que se va a ir depurando todo y se van a empezar a alinear las ideas no en muchos espacios, sino que vamos a arribar a una, y esta es la apuesta de los de ALEM, que vamos a arribar a las elecciones presidenciales con no muchos espacios que diriman, sino un espacio que quiera ser republicano y un espacio que quiera ser la continuidad de este kirchnerismo. Así que bueno, ahí creo se van a ir. La convención va a unificar. ¿Crees que a nivel Matanza esta sangría puede continuar? Mirá, es una cuestión de ¿a dónde va? ¿A dónde va la gente que quiere acercarse a un cargo electivo? Seamos sinceros, ¿a dónde va? A donde más o menos se van a ir acomodando los aguas. Esto es lo que nos tienen acostumbrado todos los dirigentes en nuestra Matanza, ¿no? Igual vamos a dejar algo en claro, nosotros vamos a funcionar en forma orgánica, por lo tanto todo lo que surja de la conducción del radicalismo es lo que va a ser, no vamos a lo que van a hacer, claro, que nadie haga acuerdos por sí mismo con el sello de la UCR por donde quiera, eso que quede bien en claro. Perfecto. Bien, antes Walter habló de diálogo político, algo que creo yo, en mi opinión personal, que hoy falta, por ejemplo, en el legislativo comunal. Juanjo, hablaste de escucharnos, recalcaste ese valor como algo muy importante, y ahora salto de nuevo al plano nacional. Ayer en el Senado de la Nación se le dio media sanción a la ley de inteligencia, algo que no podemos dejar de mencionar porque viene aparejado con todo el fenómeno Nisman, todo lo que está pasando, el 18 de febrero, la marcha que se convoca y demás, y se le dio media sanción con un debate que no es un debate, ¿no? Un debate que no tuvo presencia de la oposición y que en ese mismo momento la oposición estaba realizando una audiencia pública en un anexo del Congreso solicitando el esclarecimiento de la muerte del fiscal Nisman y demás, ¿no? Que si bien una cosa tiene que ver con la otra, son, en cuanto a su naturaleza, son dos cosas distintas, ¿no? Una es el caso Nisman y otra es una ley que se está discutiendo en el Congreso, ¿sí? Sin dejar de entender que tiene mucha relación y que una viene de la mano de la otra. Pero, ¿qué le podemos decir, ¿no? En este caso, como representantes de la oposición local, ¿no? Que no tiene, no es culpa de ustedes esto, ¿no? Obviamente, pero ¿qué se le puede explicar a la ciudadanía, al vecino común que está escuchando y que vio eso, ¿no? Y que no solamente ha pasado en el proyecto que se le dio media sanción ayer, sino que se ha pasado en muchos otros casos. Es una lógica que viene implementando e imponiendo el kirchnerismo, ¿no?
a lo largo de toda esta década, estos 11 años, ¿no? Yo creo que la audiencia pública tuvo fue muy legítima, muy legítima. Lo del Congreso es algo más que nos tiene acostumbrado el kirchnerismo, de mandar proyectos de ley ocasionado por un hecho trascendental y que le toca fuertemente a ellos, como se manejó siempre el kirchnerismo, y nada más y nada menos que tratar una ley de la relevancia que tiene, de la importancia que tiene, que qué mejor que tratarla con todo el recinto lleno, ¿sí? Pero el apuro de sacarla en 2 semanas, una ley, repito, una ley fundamental para la nación, ¿no? No le encuentro la lógica incluso a un gobierno que está ya a 9 meses de dejar el poder. Para la sociedad, a veces estos son los juegos también de la democracia, no presentar quórum, no dar quórum en una sesión es parte de lo que es el componente de la legislación. Es una herramienta. Si está bien o está mal, bueno, ya va a depender de cada uno. Pero me parece bochornoso lo que hace el oficialismo en tratar leyes importantes sin la oposición, sin el debate abierto, sin tomarse el tiempo que sea necesario para poder llegar al consenso, algo que el kirchnerismo no entiende. Ahora, y perdón, porque tiene mucho que ver con eso. Las reglas del Congreso son caras, ¿no? Son claras, perdón. El quórum es un número, y el kirchnerismo hoy en el Senado, ayer lo reunió, hubo ahí apoyo de algún opositor y demás, pero lo reunió, sí, digamos. Sí. La ley pasó, el proyecto de ley pasó al Congreso. Ahí está la diferenciación que yo quería hacer. ¿Es legal lo que hicieron? Sí, es legal. ¿Es legítimo? No es legítimo. Para que algo sea legítimo tiene que estar hecho por consenso. Repito y aclaro, es una ley fundamental. Es importante discutirla, saber de qué se trata, qué va a pasar con todo el personal de la Exide también, ¿no? Cómo va a ser el presupuesto, los gastos reservados, los directores, cómo se eligen. ¿Es la ley que necesitamos? No debatimos si es la ley que necesitamos. Uno de los puntos que se sancionó, que no es menor, que los directores se los va a elegir con mayoría simple, para algo tan fundamental. Pero bueno. ¿Y crees que es correcto que la oposición haya firmado un documento donde se comprometa a derogar esta ley, tanto esta ley como el acuerdo con Irán, y no dar el debate en el recinto? La situación lo amerita. Yo no es que esté justificando, porque también soy crítico cuando la oposición se equivoca, ¿no? Y lo he nombrado acá. Yo creo que estamos viviendo una situación de mucha conmoción institucional. Durante mucho tiempo yo no notaba algo así, ¿no? Veo que el kirchnerismo se me hace que está en una situación muy difícil, y voy a ser brutal en decirlo, creo como que ese es el ocaso de Cristina, y eso es como que hace que se mande todas estas cosas, ¿no? En forma tan apurada, tan abrupta, y que no le está saliendo bien, inclusive. Aún así, yo creo que la oposición también tendría que calmarse con algunas cosas que se está planteando. Yo antes de venir para acá vi un titular en un medio de comunicación que decía: imputan a Capitanich. Yo creo que ahí deberíamos parar un poquito, tomar las cosas con la seriedad como corresponde. Y si el debate es muy importante y se tiene que dar en el Congreso, que es el Parlamento Nacional, donde están las voces de todo el país, el tema es que tiene que estar garantizada la regla para poder debatir, para poder exponer, para poder introducir cambios si es necesario, y no aprobar proyectos de ley que vienen del Ejecutivo a libro cerrado, como se ha hecho con las leyes fundamentales. Si vos me decís el acuerdo para derogar una ley, bueno, yo creo que hay que ver de qué ley se trata, cuál es su contenido, cómo fue aprobada, en qué incide, en qué afecta. Hay que evaluar todo un conjunto de cosas. Ya nos queda poco tiempo, creo que podemos hacer por ahí 2, 3 preguntas como mucho, ¿no? Van a quedar varias en el tintero. Una es, ¿qué visión tienen a nivel local? ¿Creen que, yo personalmente, y creo que por ahí van a coincidir, que hacia este año, hacia el 2015, es complicado, ¿no?, construir una alternativa para gobernar La Matanza? Me gustaría que me den su opinión, pero así también me gustaría saber si creen que es posible construir una alternativa para gobernar La Matanza de aquí, o sea, por ejemplo, el 2019. Todo va a depender de cómo estemos trabajando ya desde ahora. Yo soy muy optimista realmente
en lo que va a pasar dentro de 2 años y más aún dentro de 4 años. No veo una juventud que está muy entusiasta, que realmente tiene mucha predisposición para trabajar en diferentes sectores, espacios políticos. Confío plenamente, por eso también quiero también aclarar que va todo mi apoyo a lo que es la juventud radical actual, que tiene mucho entusiasmo, y a la juventud de los sectores que son socios hoy actuales del FAUNE. Pero va a depender exclusivamente de nosotros. Si realmente tenemos ganas de provocar cambios y de presentarnos como alternativa acá en La Matanza y poder lograr tener más bancas de concejales, más consejeros escolares, va a depender del trabajo, de la estrategia, de la inteligencia que los dirigentes llevemos a cabo. Sí. Si cambiamos esas conductas, es probable que lo logremos. Última pregunta por parte mía, no sé si después Fer tendrá una más. ¿Qué mensaje le dan a la ciudadanía, al matancero, ¿no? Ustedes, para que los apoyen, ¿no? ¿Cómo llaman? ¿Qué le dicen al ciudadano de La Matanza para que hoy se sume a militar con ustedes, a apoyarlos directa o indirectamente? Bueno, yo creo que el mensaje es que esta nueva generación que nos toca conducir en la Unión Cívica Radical, estamos realmente compenetrados en la cuestión social, en lo que le pasa al ciudadano de La Matanza. Conocemos La Matanza, sabemos lo que le pasa a La Matanza, estamos preocupados por muchas cuestiones que pasan en La Matanza y estamos realmente muy entusiasmados en provocar cambios en La Matanza, a partir de, como decía anteriormente, de sacar el comité a la calle, de dejar de estar entre 4 paredes en una oficina linda y salir, sacar el radicalismo a la calle y levantando las banderas de la sociedad, de los reclamos de la sociedad. Repito, La Matanza yo entiendo que es uno de los partidos más desigual de la República Argentina, porque acá nos encontramos con la indigencia más absoluta y una clase media alta. Eso significa mucho. Bueno, y quizás chocamos muchas veces con la dificultad de la geografía de Matanza tan extensa, tan difícil de llegar a cada uno de los matanceros, es el distrito más poblado del país. Eso te genera una barrera para llegar con tu mensaje. Es decir, desde mucho tiempo que el radicalismo tiene programa de gobierno, tiene capacidad para llevar adelante el gobierno. Es muy difícil hacerlo desde el llano como lo estamos haciendo, pero no paramos nunca de trabajar en ese sentido y de luchar para que el ciudadano nos escuche, nos vuelva a dar la confianza que nos ha sabido tener y decirle que acá estamos, que estamos trabajando para construir mayor ciudadanía y mayor dignidad para el matancero. Por mi parte, la última para Juanjo es, muchas veces cuando uno decide o tus compañeros, ¿no?, de militancia te proponen para ocupar un cargo dentro del organismo partidario, muchas veces se relega por ahí la parte de conformar listas, ¿no?, de ocupar cargos públicos y demás, que no quiere decir que eso sea la regla general. Entonces, la última pregunta es, en este año que va a ser muy importante electoralmente, ¿no?, ¿te ves ocupando alguna lista como concejal, como candidato a intendente, como consejero escolar, como ya lo has sido, sabiendo que sos un hombre de la educación? Yo voy a estar en el lugar que requiera el momento. No me desvela ser candidato a algo que, aparte que es un honor, ¿no? No me desvela, voy a apoyar los candidatos que surjan del radicalismo, pero eso sí, voy a hacer hincapié en que las decisiones que se tomen dentro del radicalismo matancero sean orgánicas, no permitiendo que algún trasnochado haga acuerdo en nombre de la UCR por el lugar de donde ellos quieran. Así que nada, todo el aporte mío para el radicalismo. Yo del radicalismo vengo a trabajar y a aportar. Bien, bueno, muchas gracias Juanjo, muchas gracias Walter. No sé si quieren agregar. Gracias a ustedes. Simplemente agradecerles. A los dos gracias, y queda un tema pendiente con respecto a educación. Es educación. Siempre nos pasa lo mismo, la última vez también. Queríamos hablar de educación, aparte es un tema que nos gusta hablar y discutirlo. Y más que ahora va a arrancar el periodo escolar, ¿no? Ya estamos completos. Pero igualmente podemos hacer un programa quizás dedicado a la educación y en el caso que puedas venir
te recibiremos, ¿no? Como siempre, y si no, por teléfono podemos intercambiar, ¿no? Porque es un tema polémico y todos los principios de años, desgraciadamente, es igual, ¿no? Se repite, es como un calco. Sí, no, encantado y gracias a ustedes por la invitación. Realmente siempre es un gusto estar acá. Al contrario, la verdad que el gusto es nuestro. Esta vez ha sido mucho más rico que la vez anterior. Siempre estamos discutiendo temas nuevos, interesantes, así que bueno, agradecerles en nombre del equipo. Bueno, hoy no está David, pero en nombre mío y de Leonel. Siempre es interesante poder compartir con ustedes e intercambiar experiencias y sobre todo que nos cuenten cómo está trabajando la Unión Cívica Radical, que es el partido más importante como alternativa de gobierno hoy luego del PJ, ¿no? Así que, y sobre todo es muy importante también difundir las ideas, ¿no? Las propuestas, programas de gobierno y demás, que como hoy decíamos, hoy por hoy pareciera como que está un poco alejado de lo que es el debate político y la discusión, sino más bien el foco está centrado en otras cosas, ¿no? En qué pasa en la televisión, a ver qué dice, qué no dice el candidato. Así que bueno, muchas gracias. Soy muy optimista para lo que viene por parte del radicalismo de La Matanza. Bueno, muchas gracias por haber participado. Gracias a ambos por haber venido. Bueno, y nos volvemos a encontrar entonces el próximo viernes a las 22 horas. Esto fue otra edición más de Patria Matancera. Muy buenas noches a todos.